Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos amados, nuevamente llegar hasta sus hogares en este primer día del mes de los vientos, el mes de noviembre. Siempre desde niño he recordado que los vientos se llevan la lluvia, así que es probable que también los vientos de noviembre este año también se lleven la lluvia. Es una bendición el poder estar con ustedes en esta mañana y darle gracias a Dios por sus bendiciones, porque sabemos que los que ya estamos sintonizados desde temprano y los que se han ido conectando, lo hacemos porque tenemos gratitud al Señor. Lo hacemos porque sabemos que el Señor es bueno, que para siempre ha sido su misericordia, y nuevamente este 1 de noviembre, ya muchos días después de haber iniciado esta pandemia, nosotros podemos testificar y darle gloria a Dios, porque Él ha estado con nosotros y nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha provisto. Sabemos que siempre han habido dificultades, quizá en esta época mayores, pero damos gracias y gloria al Señor por su misericordia. Qué bendición, hermanos amados, estar nuevamente acá transmitiendo desde nuestro templo. Confiamos que pronto el Señor nos dé la oportunidad de estar juntos, tomando todas las precauciones que el gobierno nos permita o nos exige para evitar cualquier contagio. Así que damos gloria a Dios por su misericordia, damos gloria a Dios por su bondad y por su cuidado. Hemos estado durante estos días compartiendo con ustedes sobre lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. En otras palabras, lo que dice Dios por medio de la revelación que nos quedó escrita acerca de lo que es esa operación del Padre llamada iglesia. Pablo en sus epístolas nos indica que es un misterio que oculto desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora ha sido revelado. Y lo lindo es que nosotros tenemos el testimonio de ser parte del cuerpo místico de Cristo llamada la iglesia. La hemos visto como labranza de Dios, la hemos visto a través de 1 Corintios 3 como el edificio de Dios. Hemos hablado de cómo debe de edificarse la iglesia y obviamente no hemos abordado hasta la saciedad este tema, y el último día, el día viernes recién pasado, estuvimos viendo el nacimiento de la iglesia a través del libro de los Hechos. Ese viernes no pudimos completar y nos quedamos en las diferencias que se ven en la iglesia en el nuevo pacto. Ese va a ser el subtema con el cual vamos a seguir desarrollando este precioso tema, que esperamos en Dios que lo capacite a usted, le confirme en su corazón lo que dice la bendita palabra del Señor para saber lo que es o conocer y tener testimonio lo que es el diseño de Dios para nosotros, para la iglesia. Y obviamente también tendremos la oportunidad de ver lo que la palabra del Señor habla acerca de la novia. Sabemos que esa operación de amor llamada la novia que sale del cuerpo místico tiene características especiales. Y como cada uno de nosotros creemos que al nacer de nuevo el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él es el maestro por excelencia. Y siendo Dios es el maestro infalible. Por eso San Juan nos revela que el Consolador, el Paracleto que nos convenía que estuviera con nosotros, salirse el Señor Jesucristo resucitado en su ascensión, el Señor les había anticipado a sus discípulos que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas, y nosotros debemos de creer esa palabra, debemos de tener la seguridad que Él es el maestro por excelencia, está dentro de nosotros, por eso da testimonio acerca de la verdad de Dios. Pero muy interesante porque también dice que nos enseñará aún las cosas que están por venir. Si usted me acompaña al capítulo número 2 de Marcos, y en los versículos 18 al 20 que vamos a abordar otra de las diferencias que se pueden observar en la iglesia
a través de lo que conocemos como el nuevo pacto, que hace diferencia con el antiguo, ya que dentro del diseño de Dios para la iglesia, nosotros tenemos que tener certeza, claridad de lo que era práctica en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que no necesariamente es ahora práctica para la iglesia. Y es que todo el que hace iglesia de alguna manera puede caer en la tentación de incorporar algunas cosas del Antiguo Testamento hacia el Nuevo. Y tenemos que ver qué es lo que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto nos indica que son las cosas que se incorporan o las cosas que son nuevas y que fueron reveladas para la iglesia. Pero ahí donde está usted, acompáñeme a hacer una oración al Señor para que Él nos asista esta mañana. Padre, una vez más te damos gracias en esta mañana porque tú has sido bueno con nosotros. Te has engrandecido, como dice tu palabra, y por eso, Señor, tus hijos, te alabamos y te bendecimos. Gracias por este tiempo de alabanza, Señor, que ha preparado nuestro corazón para poder, Señor, transmitir el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nuestro terreno esté preparado esta mañana para que la palabra, como semilla buena, como semilla perfecta, pueda, Señor, caer en buena tierra y producir el fruto que tú has establecido para nosotros. Padre, bendecimos a aquellos que están ya sintonizados. Le damos la bienvenida de parte tuya a cada uno de ellos y te pedimos, Señor, que todo estorbo en las mentes sea quitado. Toda enfermedad en los cuerpos, en el nombre de Jesús, sea sanada conforme a tu voluntad y a tu poder. Todo problema que afecta la mente y el corazón, que afecta las almas, también, Señor, sea puesto de lado, creyendo en ti, teniendo fe en ti. Así que danos tu bendita palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Recordará que hablamos precisamente que el Señor Jesús en su ministerio público no les preguntaba a aquellas personas con las que se relacionaba sobre si guardaban o no guardaban el sábado. Ahí nos quedamos el viernes pasado. Y pudimos notar que en lugar de hacer esas preguntas a aquellos que lo oían o con los que el Señor se relacionaba, en día sábado, a veces en sinagogas o a veces en otros lugares, sabiendo que la interpretación de los religiosos de aquel tiempo era no hacer absolutamente nada, el Señor Jesucristo se presentó como el Señor del sábado, de tal manera que sanaba en sábado y aún permitía que sus discípulos cortaran espigas porque tenían hambre, y les enseñaba a los religiosos respecto a lo que verdaderamente era el sábado. Lo interesante entonces es que el Señor, la razón por la que no hablaba acerca del sábado con aquellos que le escuchaban o no tocaba ese tópico, era sencillamente porque sabía que venía un nuevo pacto, donde la observancia del sábado a la manera del antiguo pacto ya no iba a ser efectivo. Hoy en día, en el nuevo pacto, el Shabbat, el reposo, es cada día. Lunes es reposo, martes es reposo, y así cada uno de los días de la semana nosotros podemos reposar sencillamente porque quien es el reposo ahora está en nuestros corazones. Pero otra de las cosas que vale la pena que nosotros veamos como una diferencia es el ayuno. En la iglesia de Cristo Betel convocamos cada sábado a un ayuno de 9 a 12 de la mañana. Y recuerdo muy bien que antes de la pandemia muy pocas personas venían y a veces se declaraba desierta la actividad porque no venía nadie. A veces ni la persona encargada en determinado momento venía. Y es porque me parece que falta que nosotros podamos aclarar y definir, enseñar si el ayuno es parte o no de la vida de la iglesia.
Acuérdense que en el Antiguo Testamento nosotros vemos el ayuno. Entonces, ¿será que el ayuno que se pedía o se practicaba en el Antiguo Pacto es ahora el ayuno para la iglesia? Y si hay ayuno para la iglesia en el Nuevo Pacto, ¿cómo es? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que tenerlo claro y quizá de esa manera nosotros podemos en determinado momento entender la necesidad, si es que es válido o no es válido para la iglesia de hoy. En Marcos capítulo 2, el Evangelio de Marcos, y verso 18 al 20, leemos: y los discípulos de Juan, entiéndase Juan el Bautista, y los de los fariseos ayunaban. Eso es lo que está tratando aquí de explicar el evangelista. Dos grupos: los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos, en los tiempos del ministerio público del Señor, ayunaban. Y vinieron y le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Una pregunta muy interesante. Y Jesús les contestó: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Yo estoy seguro que los que le hicieron la pregunta a Jesús no entendieron la respuesta tipo pregunta que el Señor les hizo. Parece que al Señor le gustaba mucho responder con otras preguntas que generalmente aquellos que les planteaban las primeras no sabían cómo responder. Usted tiene que darse cuenta que solo en sombras, solo en tipología, en figuras antiguotestamentarias quizás se podía atisbar el concepto de esposo. Porque al fin y al cabo los judíos estaban más acostumbrados a ver a Dios como el Señor, como el Todopoderoso. En esos diferentes nombres que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, era difícil de una manera clara ver a Dios como esposo. Entonces, ¿qué era lo que el Señor les quería decir? Dice: entre tanto, sigo en el verso 19, que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Para nosotros, los cristianos del siglo XX, y obviamente todos aquellos que a través de estos 2000 años de historia de la iglesia han tenido de cerca ya la lectura de los evangelios o la lectura de todo el Nuevo Testamento, y con la doctrina que hemos recibido, nos es fácil inmediatamente ubicar a Jesús como el esposo. Note que la pregunta directa era: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Como quien dice, son unos carnales. ¿Por qué si los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, cuál es la razón por la cual los tuyos no lo hacen? Si nosotros dejáramos la enseñanza hasta ahí, seguramente cualquiera que no le gusta ayunar en este tiempo, que no lo ha hecho nunca o no le interesa y que es miembro de una iglesia local, diría: ah, ya sé por qué yo no ayuno. Y encontraría una enseñanza, por supuesto, fuera de contexto, porque todavía no hemos completado lo que el Señor dice. Y note que dice que no ayunarán mientras el esposo está con ellos. Pero el verso 20, incluso hablando de un futuro que iba a ser inmediato para los discípulos, dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Tenemos que entender que la iglesia, en el sentido estricto de la palabra, no inicia hasta que Cristo muere y resucita. Tenemos que recordar que el Señor vive bajo la ley. Él nace en el antiguo pacto
crece y desarrolla su ministerio en el antiguo pacto. Por eso fue el único hombre que cumplió la ley completamente. Pero lo interesante entonces es que el Señor ya les está trasladando, incluso antes de morir, el concepto de unos discípulos que para tener esposo, ojalá me dé a entender, tendrían que tipificar una esposa. Esos discípulos eran por lo menos los 12 que le acompañaban, aunque había muchos más discípulos. Pero note que desde aquí el Señor esboza ya una doctrina tan maravillosa como es la esposa mística, compuesta por todos sus discípulos, por todos sus hijos, que realmente completen ciertas características que ya el apóstol Pablo en las epístolas desarrolla con revelación del Espíritu Santo, por supuesto, y que nosotros hemos tenido en estos tiempos el acceso a esa revelación. Entonces, el punto es, el ayuno realmente el Señor está diciendo que ya no se haga, que sus discípulos ya no lo deben de hacer, o les está diciendo que va a venir un momento donde cuando el esposo les sea quitado, dice la parte final del verso 20, y entonces, tenemos que ubicar ese entonces. En aquellos días ayunarán. Es interesante que si usted ve el contexto del capítulo 2 de Marcos, cuando el Señor les habla esto, apenas está llamando a sus discípulos, aquellos que después les iba a llamar apóstoles y que nosotros los conocemos como los apóstoles del Cordero. Eso quiere decir que esta enseñanza y esta pregunta sobre el ayuno se dio en los inicios del ministerio público del Señor. Eso significa que cuando dice vendrán días, por lo menos tenían que pasar 3 años o 3 años y medio para que el Señor cumpliera todas las escrituras del Antiguo Testamento. Todo lo que fue profetizado acerca de él fuera una realidad. De tal manera, amados hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor, la enseñanza que les traslada a sus discípulos y por lo tanto nos traslada a nosotros ahora, es que cuando Él como esposo les fuera quitado, ¿y cuándo les fue quitado? Cuando muere, cuando resucita, pero especialmente ya que vivió, o mejor dicho, tuvo comunión por 40 días, según dice Hechos 1, con sus discípulos y les habló tocante al reino. Así que en una convivencia, llamémosla sobrenatural, donde una dimensión, donde el Señor resucitado se encontraba en la dimensión del siglo venidero, pudo tener comunión con sus discípulos que estaban todavía en el siglo presente, y en esa conjunción de 2 esferas, pudieron compartir y tener comunión. Incluso Él comió y Él hizo muchas cosas resucitado, pero dice la Escritura precisamente en el capítulo 1 de Hechos que Él ascendió. Y 2 varones de vestiduras blancas le dieron la promesa a sus discípulos cuando estaban mirando al cielo y viendo cómo el Señor subía en medio de las nubes. Algunos creen que esas nubes eran de ángeles, no lo podemos asegurar, pero lo cierto es que el Señor subía. Si el Señor subía, estaba rompiendo la ley de la gravedad, porque la ley de la gravedad hace que todo lo que está arriba baje, todo lo que tiene peso tiene que bajar, pero Él milagrosamente empieza a subir de tal manera que recibieron la promesa: este mismo Jesús que estáis viendo subir, a sí mismo vendrá. Y nos deja una maravillosa promesa que nosotros, los hijos de Dios del siglo XX, en la época del COVID-19, seguimos creyendo con todo nuestro corazón que esa promesa dicha por ángeles se va a cumplir. Si usted está ahí en su casa y esto hace que su corazón salte más fuerte, dele un gloria a Dios o dele un aplauso al Señor. No sea tímido, aunque esté en su casa.
Aquí mis queridos jóvenes de alabanza, pues son bien tímidos y no aplauden y no hacen nada, ¿verdad? Solo están oyendo, pero gloria a Dios. No los quiero poner en evidencia, pero gloria al Señor, ¿verdad? Porque yo creo que la bendita palabra del Señor, de alguna manera, debe de generar en nosotros algún tipo de emoción o algún tipo de reacción. Pero ya están ocupados los de cámaras y los de video. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos que concluir que según este pasaje, cuando el esposo ya no estuviera, el Señor abre la puerta para un ayuno cuando el esposo no esté. Esto se puede entender de una manera general y nos abre la puerta para saber que el ayuno del Antiguo Testamento era uno con ciertas características, y el que ahora nosotros practicamos como iglesia del Señor tiene otras características, pero es válido, es importante. No es la idea de un ministro antiguo con enseñanzas un poquito de los años anteriores, sino porque muchos ministros y muchas ovejas piensan así. Y por supuesto, no aprovechan lo que significa el ayuno. Ahora, muy interesante porque nosotros, si vamos a Hechos capítulo número 13, ya dentro de ese nacimiento de la iglesia que lo vemos desarrollarse en el libro de los Hechos, note que el Señor ya tiene tiempo de haberse ido. Ya han pasado 50 días, por lo menos en el capítulo 2 pasaron 50 días de la Pascua, es decir que de la ascensión para el Pentecostés pasaron 10 días, y obviamente no tengo una cronología exacta para saber en qué momento, si había pasado, es muy probable que habían pasado ya algunos años. Desde esos acontecimientos, en Hechos capítulo 13, leemos desde el verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, no es Jerusalén. Los acontecimientos del capítulo 1 hasta el capítulo 9 por ahí se dieron en Jerusalén. Los protagonistas eran los apóstoles del Cordero, donde Pedro y Juan eran muy importantes dentro de esas enseñanzas. Pero ya en el capítulo 13, es interesante, si usted lee el 11, o por lo menos el 10, Pedro fue testigo del Pentecostés gentil en la casa de Cornelio. Y poco a poco, Pedro, que tuvo que recibir una revelación donde 3 veces le bajaban un lienzo, y usted conoce eso, el Señor le tuvo que decir: no llames, Pedro, inmundo a aquello que yo ya limpié. Y ese contexto, esa enseñanza, esa revelación lo lleva ante los gentiles que ellos llamaban inmundos. Así que la revelación era muy directa. La iglesia empieza a desarrollarse, y ese desarrollo lleva a los apóstoles del Cordero a mandar el primer delegado apostólico. Hermanos amados, dentro de la estructura de la iglesia, según las necesidades y según los planos, para ir edificando iglesia, los apóstoles del Cordero tomaron a Bernabé y lo enviaron hacia la iglesia de Antioquía, porque la persecución que había llevado a muchos de los que se habían convertido fuera de Jerusalén había llegado a este lugar. Y ya esta iglesia se había desarrollado, porque dice que en esa iglesia había 2 clases de ministerios. Dentro de los 5 ministerios, en esta iglesia llamativamente no había un apóstol o apóstoles. Esos estaban en Jerusalén. La transición de la que hablé el viernes un momentito, donde los únicos apóstoles del Cordero con requisitos muy específicos, no pueden haber más de 12 apóstoles del Cordero.
Por eso no se confunda cuando un tradicional o un teólogo o alguien que cree saber le diga que los apóstoles ya no están. Y que quiera agarrarlo en curva diciéndole que los 12 tronos que están en Apocalipsis son 12. Y que su apóstol, por supuesto, no va a tener una silla o un trono donde sentarse. Los apóstoles del Cordero, como bien lo dice la palabra, son 12. Judas, que se ahorcó, fue sustituido, usted sabe, por Matías, quien echando suertes, dice el capítulo 1 de los Hechos, tenía los requisitos. Pablo no podía ser un apóstol del Cordero, porque él no estuvo con el Señor desde su bautismo hasta el momento de su ascensión. Pero el Señor hizo que esos apóstoles del Cordero, en esa transición de reino hacia la iglesia, formaran parte también del apostolado que iba a edificar la iglesia, que le iban a poner el cimiento que ya dijimos que es Cristo. Pero aquí se desarrollan otros dos ministerios que antes todavía no se mencionaban: profetas y maestros. Usted me va a decir, hermano Sergio, todo el Antiguo Testamento está lleno de profetas. Tiene toda la razón. Pero aquí es importante que usted anote, mejor si en un cuaderno, pero lo mejor también es en su corazón, que el perfil de los profetas del Antiguo Testamento no es el mismo perfil de los profetas del Nuevo Testamento. Ahí es donde mucho profetismo falso actual que se mueve dentro de la iglesia, en iglesias donde no hay una verdadera doctrina de estructura de la iglesia basada en la Biblia, toman mucho de las características del profeta antiguo testamentario y lo traen al nuevo, y eso no es posible. Así que los profetas que aparecieron y que se testifica aquí, por lo menos Lucas testifica en el libro de los Hechos que había profetas, no eran a la manera de Elías, no eran a la manera de Eliseo, no eran a la manera de todos los profetas del Antiguo Testamento, sino que había un perfil distinto. Lo mismo los maestros. Creo no equivocarme al saber que esta es la primera cita donde se menciona a un ministerio llamado maestros. Algunas versiones dicen doctores, tal vez haciendo la equiparación con los doctores de la ley. Pero lo cierto es que aquí se definen por lo menos 5 que o eran profetas o eran maestros. Usted me va a decir, hermano Sergio, ¿por qué dejó el ayuno tirado? No lo he dejado tirado. Espérese un ratito, usted es demasiado acelerado. Téngame paciencia, porque no hemos perdido de vista la pregunta si el ayuno, de acuerdo a lo que dijo Jesús, está vigente porque el esposo se fue. Pero ¿qué características tiene ese ayuno? ¿Y por qué nosotros ahora lo debemos de practicar, pero bajo qué circunstancias? Cuando hablamos de edificar la iglesia, hemos hablado que hay muchas cosas que nosotros hacemos que quizá no sabemos que nos edifican. Nos edifica orar, nos edifica ayunar, nos edifica alabar y adorar como se acaba de hacer, nos edifica oír la palabra del Señor por medio de los ministerios. Aquí aparecen 2. Y estos ministerios, aquí se define a Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado, o Manaén, que se había criado junto con Herodes. Mire, interesante, ¿verdad? Era un aristócrata de esos tiempos. El tetrarca y Saulo. Note, la Biblia es muy especial la manera como nosotros tenemos que poner atención. Aquí no dice Pablo, dice Saulo. Porque me parece que entre el capítulo 9, 10, 11, 12 y 13, la insistencia de llamar Saulo
al que después le cambian el nombre a Pablo tiene una razón, pero no tengo tiempo para hablar sobre eso. Ahora, volvemos al ayuno en el verso 2. ¿Qué estaban haciendo estos 5 ministros? Y cada vez que yo platico de esto con pastores y cada vez que yo enseño sobre esto, pues obviamente es un mensaje que me toca y me cala profundo. Y nos debe de calar profundo a todos nosotros. Porque los ministros, profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, al parecer, lo que vemos en el verso 2, lo acostumbraban a hacer. Muy distinto a lo que hoy los ministros actuales del siglo XXI a veces hacemos. Note, la primera palabra que vemos aquí en el verso 2 es ministrando estos. ¿Quiénes? Los del verso 1, que incluso dan nombres Lucas, porque Lucas era un historiador. Él pone muchos detalles, por eso el Evangelio de Lucas pone muchos detalles. Pero esa palabra ministrando tenemos que definir qué es. Nosotros hemos oído de la administración del alma y sabemos que la administración es un servicio. Pero ¿de dónde viene la idea de servicio? Del original, de la palabra original que aquí se traduce ministrando, que es leioturgeos, de donde viene la palabra liturgia, que a nosotros los cristianos evangélicos no nos gusta. Y no nos gusta porque a veces nosotros relacionamos palabras con la iglesia grandota. Porque es la iglesia grandota la que habla de liturgia. Porque al fin y al cabo, ellos hablan porque es una palabra que está en los originales. Que aunque lo tradujeron de griego a latín, y luego, en el caso nuestro, de latín al español, la liturgia tiene que ver con lo que se hace dentro del templo. Y no tenemos que verlo como generalmente lo vemos religiosamente hablando, sino que cuando habla de liturgia, en este verbo griego, que se traduce ministrando al Señor, significa que ellos estaban en una especie de culto continuo. ¿Y por qué le digo que estaban en una especie de culto continuo? Es porque en el original, en el verbo griego, no solamente está en tiempo aoristo, que es, diríamos, pasado, sino que también está en participio, indicando que es una acción continua. Ellos no ministraban al Señor un ratito como estamos acostumbrados los cristianos de azúcar de estos tiempos, que nos cansa alabar al Señor una hora, nos cansa orar media hora y nos cansa oír a alguien más de una hora. Porque nosotros hemos adquirido lo que en cierta manera hemos visto de la generación pasada, o sencillamente hemos perdido realmente el diseño de Dios expresado en su palabra. Por eso mi interés de hablarle a usted qué es la iglesia según la Biblia, no según un ministro, no según los hombres, no según las denominaciones, sino que dice la palabra del Señor. Por eso me interesa hacer un estudio serio acerca de esto. Aunque usted se duerma, aunque usted se aburra, aunque usted crea que esto no es importante, consideramos que es importante y que el Espíritu Santo está poniendo esa necesidad. Pero ¿qué hacían ellos? ¿Cuál era la liturgia de estos profetas genuinos? No eran falsos profetas como abundan hoy. No eran falsos maestros como dice la palabra que en los postreros tiempos iban a venir, sino que eran verdaderos ministros de Dios. Y quizá por ser genuinos ellos ministraban al Señor. Su liturgia era ayunando. ¿Lo lee bien conmigo?
Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Cuántos años habían pasado? Quizá 10 o 15. Desde que el Señor les había dicho a aquellos preguntones religiosos que querían agarrarlo en curva porque sus discípulos no ayunaban. La iglesia desarrollándose ya no en Jerusalén, sino en un contexto gentil en Antioquía, quizá 15, no sé, 20 años después de la muerte del Señor, su resurrección y su ascensión, vemos que estos ministros ayunaban. Yo sé que de repente algunos ministros van a ver esta enseñanza. Sé que de alguna forma unos a otros chequeamos qué está enseñando otro, ya sea con un deseo de edificarnos o de aprender o sencillamente de ir a la contra. Pero como el marco de referencia que yo estoy tratando de poner es la bendita palabra del Señor y no mis criterios personales, leo directamente que dice que la forma como ellos, o la forma de su liturgia, incorporaba el ayuno. Pregunto, ¿sería el ayuno del Antiguo Testamento o hay un nuevo ayuno que la iglesia debe practicar? Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cuál es el ayuno que realmente nos va a edificar? Porque en el concepto de iglesia, edificio de Dios, tenemos que ser edificados. La Biblia, por supuesto, no dice cuántas veces los ministros que estaban ahí, cuánto tiempo, si había tomado días, no lo dice. Pero da la impresión que cuando dice que ministrando estos al Señor, no era una hora o un ratito. Acuérdese que la iglesia de Jerusalén y de Jerusalén había sido enviado Bernabé. Y en la lista de estos 5 ministros, el primero que aparece ahí es Bernabé. Y en los listados, generalmente, cuando aparece la persona que aparece por primera vez, es porque generalmente involucra importancia. Y Bernabé era el delegado apostólico hacia Antioquía por el avivamiento que se estaba dando. De tal manera que vemos nosotros que dice que en ese, yo quiero que usted me entienda, en esa atmósfera espiritual donde ministraban al Señor de diferente manera, pero estaban en ayuno, así lo dice. Y cuando otra vez vemos un participio ayunando, indica que era una actividad que ellos continuamente hacían. ¿Qué fue lo que sucedió? El texto bíblico, por lo menos el que tengo acá, dice, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo así? ¿Se personificó el Espíritu Santo en esa atmósfera? ¿Tomó un cuerpo el Espíritu Santo? Cuando el Señor fue bautizado, dice que descendió como en forma corporal, como de paloma. ¿Cómo fue que habló el Espíritu Santo? ¿Cómo habla el Espíritu Santo hoy? Para que nosotros pongamos atención a la palabra cuando tenemos testimonio que es el Espíritu Santo el que está hablando. No necesariamente el Espíritu se tiene que concretizar. Pero si volvemos al texto bíblico nos daremos cuenta que había profetas, eran 5 los ministros, entre maestros y profetas. Yo estoy seguro que Bernabé era profeta por sus características posteriores. Yo estoy seguro que Saulo era maestro dentro de esta clasificación. Por lo menos dentro de los 5 o habían 2 profetas o había 3 profetas. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿cómo dijo el Espíritu Santo? Por medio de profeta. Así que dentro de la iglesia del Señor es válido el ministerio profético, pero a la manera de cómo el nuevo pacto no lo muestra. ¿Y qué fue lo que dijo el Espíritu Santo? Probablemente certificado por otro profeta. Apartadme a Bernabé
y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esa palabra llamado en el original, por lo menos en el griego, en las copias griegas que tenemos, indica que está en voz media. No le estoy dando una clase de gramática. Y en este caso tendría que ser griega. Es más difícil todavía. Pero la voz media, un verbo en voz media, lo que dice es que la acción que estás haciendo, no la estás haciendo tú, porque tendrías que estar en una voz activa. Cuando hablamos de un verbo griego en voz media, lo que está diciendo es que la acción es hecha por otro, pero te afecta a ti. Entonces, quiere decir que el llamado hecho por el Espíritu Santo, al estar en voz media, no fue que Bernabé y Saulo se llamaran a sí mismos para la obra que el Señor los había llamado. Ya uno de ellos era profeta y el otro era maestro. Pero nosotros sabemos, y si seguimos leyendo en Hechos 14:14, usted que tiene ahí abierta su Biblia en Hechos, note que a estos dos hombres, a estos dos ministros, ahora en Hechos 14:14, se les llama de una manera diferente. Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. ¿Cómo se les llama ahora a ellos dos? Apóstoles. Eso significa que el llamado que ellos recibieron en una atmósfera espiritual, en una atmósfera de ministrar al Señor, en una atmósfera donde estaban ayunando, en una atmósfera donde oyeron la voz del Espíritu y tuvieron testimonio que el Espíritu Santo había hablado. Fue en esa atmósfera donde hubo los dos primeros llamamientos de una camada apostólica totalmente diferente a la camada apostólica del Cordero. Les podemos llamar apóstoles de la iglesia, les podemos llamar apóstoles del Espíritu Santo porque Él los llamó. Pero lo cierto es que ninguno de los dos se llamó a sí mismo. Yo tengo que decir esto porque hoy en día, hermanos amados, hay miles y miles de apóstoles que se han llamado a sí mismos, o donde de alguna manera se ha orquestado ciertos ambientes espirituales para llamarlos, pero donde no necesariamente hubo lo que se requería para que el Espíritu Santo hablara, de tal manera que muchos de esos llamamientos son llamamientos activos, hechos a sí mismos. Ellos quieren ser apóstoles. Está de moda ser apóstoles. Lo delicado de eso es que aquel que se llamó a sí mismo no puede ser un apóstol llamado por Dios. No puede ser un apóstol que va a edificar a la iglesia, aleluya, y su función va a quedarse en un ambiente falso. Hoy en día tenemos que tener tanto cuidado nosotros con eso. Y la iglesia del Señor tiene que abrir los ojos. Tiene que tener discernimiento. No todo el que hoy se llama apóstol lo es. Aquí en Hechos 13 vemos que la necesidad de estos ministros, que es probable que no sabían qué iba a pedir el Espíritu Santo, porque ellos ministraban al Señor, ayunaban expectantes. Por eso la iglesia de estos tiempos debe incorporar a sus devociones el ayuno, pero no un ayuno a la manera del Antiguo Testamento, que era más ritual. Mucho de lo que hacía el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento, dice la Biblia en diferentes libros proféticos, que le era abominación al Señor. Vuestros cantos, vuestros sacrificios, dicen varios de los profetas en el Antiguo Testamento, de parte de Dios, le eran abominación. No lo soporto, dice alguna porción. Entonces, si el ayuno está vigente, porque estamos viendo nosotros a la iglesia que después de su nacimiento y en su desarrollo se encuentra con que los ministros están ayunando
Y en ese contexto espiritual, el Espíritu Santo habla. Si seguimos leyendo el verso 3, notamos algo muy interesante. Dice: entonces, habiendo ayunado, siguieron ayunando para confirmación, y orado. Un tercer elemento dentro de la práctica en el nuevo pacto. Estamos definiendo lo que es la iglesia. Por eso, si tú eres iglesia y no oras, si tú eres iglesia y no ayunas, si tú eres iglesia y nunca te han impuesto las manos, porque el tercer elemento es que después de que habló el Espíritu Santo y llamó a estos dos varones, Bernabé y Saulo, a un ministerio tremendo, que lo vamos a ver quizá más adelante, volvieron a ayunar, volvieron a orar. Por eso yo me pregunto, hermano amado, ¿cuánto tiempo tú oras? Aunque eres una oveja, mayor requerimiento es que seas un encargado de algún área en una iglesia local. Hoy es llamativo, pero muchos ministros, pastores no oran. ¿Y cómo podemos esperar un respaldo, ¿Cómo podemos esperar un respaldo nosotros si no estamos incorporando elementos que al inicio de la iglesia eran una realidad? Cuando mi pastor y apóstol, que tengo testimonio que fue un llamamiento genuino, nos hablaba, nos hacía ver la importancia que era volver al evangelio original. Por eso ese ministerio por mucho tiempo tuvo el eslogan: por un evangelio como al principio. Y una de las cosas que más me sacudían a mí era cuando él nos decía: la iglesia que va a estar preparada para ser arrebatada, la iglesia novia, va a ser aquella 7 veces más que la iglesia del libro de los Hechos. Y eso me deja a mí demasiado inquieto, porque tenemos que ser honestos delante de Dios. Tenemos que ser honestos porque Él nos conoce. Él muchas veces no se agrada de lo que hacemos porque conoce nuestro interior, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones. Y muchas veces por esa razón lo que hacemos no le es agradable. Es difícil encontrar una iglesia local que se parezca en algo a la iglesia de los Hechos. Si ni siquiera estamos llegando a ese nivel, hermanos, ¿cómo se va a alcanzar? Si eso que nos compartía el hermano Otto es una realidad, 7 niveles más. Tiene que haber una intervención divina. Por eso es que nosotros tenemos que examinar el cimiento que tenemos. Si no es un cimiento religioso, si no es un cimiento de una denominación, si no es el cimiento que nos puso un hombre, si es verdaderamente el cimiento que es Cristo, como ya lo hemos visto, que aparece en la Escritura. Ayunaron, oraron y les impusieron las manos. ¿Se ayunaba en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Se oraba en el Antiguo Testamento? También. ¿Se imponía manos en el Antiguo Testamento? También. Quiero decir que esos 3 elementos fueron incorporados como parte del diseño de Dios para la iglesia a través de lo que más adelante en las epístolas. Por eso usted tiene que leer evangelios, tiene que leer los hechos, tiene que tener un conocimiento amplio de las epístolas y por supuesto tiene que conocer el libro profético. Muchos de la iglesia en estos tiempos son hábiles en mucho conocimiento secular que solamente sirven para la tierra, y no dudo que es válido. Pero cuando por fin vamos a ocupar tiempo
¿Cuándo por fin vamos a ocupar disposición para conocer esta bendita palabra del Señor, donde está el diseño de Dios para ti, si quieres ser una iglesia novia, preparada para que Él te arrebate? Ahora, quiero compartir con ustedes algo que no es mío, pero que sí lo dijo en relación a este tema el hermano Otto. Yo no tengo ningún problema con repetirlo, porque si esto tengo la seguridad que se le fue dado a él de parte del Señor, no importa que hayan pasado 22 años, sigue vigente, porque no viene de un hombre, sino que viene del Señor. Él dice lo siguiente: ayunando y orando, pero ya no a la manera del antiguo pacto. Entonces el ayuno del antiguo pacto no es el que pasa al nuevo pacto, sino como un deseo. El ayuno que ahora hay que hacer es como un deseo que pone el Espíritu en el creyente. Qué interesante. Yo recuerdo que mi pastor en alguna ocasión predicó y dijo: ahora para ayunar necesitamos guianza del Espíritu. El ayuno de hoy es bajo guianza. ¿Sabe qué sucedió? A partir de ahí nadie tenía guianza. Nuestro pastor dijo una gran verdad. Pero el problema es que cuando nosotros estamos en la carne, no oímos la voz del Espíritu. No estamos sensibles a la voz y guianza del Espíritu Santo. Eso significa, amado hermano, que es necesario, si el deseo del Espíritu en determinados momentos, recuerda bien, especialmente cuando no percibes al esposo, al que va a ser tu esposo, cuando no hay presencia de Dios, cuando lo que hay de alguna manera es un desierto, y ya llevamos muchos meses que quizá muchos hermanos se han sentido en desierto, y todavía no te has animado a ayunar, todavía no te has animado a tener un tiempo devocional más amplio con tu amado. ¿Cómo puedes esperar entonces tener y discernir el deseo que el Espíritu pone en el creyente? Yo sé que muchos hermanos que son muy listos en su mentalidad dirán: hermano, pero si es el Espíritu que el que pone el deseo, ¿por qué usted nos programa los ayunos? Y nos lo pone por áreas. Porque debe haber un sentir y una invitación, porque al fin y al cabo la invitación es invitación, no es obligación. Pero yo me gozo que en estos meses últimos se ha dado una realidad, aunque sea en forma virtual, que a algunos no les gusta. Pero al no participar, al no buscar al Señor en ayuno, como se hacía antes, que casi nadie lo hacía. Estoy hablando de Iglesia de Cristo Betel, no de ninguna otra congregación. Cada sábado veo 20 o 25 hermanos, y que yo sepa, no se les está agarrando, no se le está aplicando la llave del diácono. Ay, para que lo hagan. Claro, el grupo de este sábado, el grupo de ayer no fue el grupo de el sábado pasado. Realmente son pocas personas las que se repiten. Pero el punto es: sé sensible a la voz del Espíritu. Hermano, algo que yo no puedo entender, disculpe, soy un poquito tum, es que hay hermanos que están en una necesidad enorme. El agua les llegó al cuello. Y
Y cuando busco, estoy hablando de mis ovejas. Bueno, no son mías, ovejas del Señor que me permite ministrar. Están con una necesidad muy urgente. Y no siempre buscan al Señor. Cuando tú pidas establezcas una petición personal o de otra persona, tú eres el primero que tienes que estar dispuesto a interceder por esa petición. Aleluya, ¿me estás entendiendo? ¿Cuál es el propósito del ayuno para hoy? Ya casi se me fue el tiempo, pero los domingos yo me columpio un poco, ¿verdad? Gloria a Dios. El ayuno para hoy es un deseo que pone el Espíritu en el creyente para afligirse y disciplinarse, para que su ser se consagre y sea entregado al servicio del Señor. Mire qué interesante el propósito del ayuno. En otra oportunidad, nuestro pastor nos compartió que este ayuno ya no iba a ser para pedir cosas del cielo. Tal vez tú has ayunado, si es que el Espíritu te ha puesto ese sentir, porque anhelas la compañera de tu vida o el compañero de tu vida. Es válido. Tal vez has ayunado por diferentes razones, pero el énfasis de este ayuno, cuya invitación hace el Espíritu, tiene el propósito de disciplinar nuestro vaso al servicio pleno del Señor. Hasta aquí, creo que podemos darnos cuenta que según el diseño de Dios para la iglesia en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nosotros encontramos el ayuno, la oración, la imposición de manos, los 5 ministerios, los 9 dones carismáticos, los dones naturales. Hay dones naturales. Tocar un instrumento puede ser un don natural, no un don carismático. Y cuando hablo de carismático, no me estoy refiriendo al movimiento que usted está pensando en este momento, sino basado en carisma, que se traduce don dentro del contexto de los dones del Espíritu que nos muestra Pablo en la primera epístola a los Corintios. Pero si hay estas cosas, y solo estoy mencionando algunas, la manera de usar todo esto, la manera de desarrollar estas cosas con el propósito de edificar iglesia, tiene que estar en base a lo que la palabra del Señor dice, para que no nos equivoquemos. No usemos el ayuno de una manera equivocada. No es un ayuno ritual. Es una invitación del Espíritu. No podemos obligar a nadie a que ayune. La iglesia puede hacer una invitación general y cada persona decide. Como cuando se invita incluso a un culto. Usted sabe que venir a un culto es completamente voluntario o no venir. En otras palabras, se cambió el ayuno ritual por un ayuno devocional, porque eso es lo que hacían en Hechos 13. Ministraban. Recuerda, la liturgia involucraba ayuno, involucraba oración, y en medio de esas atmósferas el Señor llamaba. Para mí es una lección volver a meditar sobre esto, porque a veces los ministros somos demasiado simples en hacer llamamientos y por eso a veces tenemos malas experiencias. Desde el llamamiento de un servidor en alguna de las áreas dentro del contexto del diaconado, aunque para mí todos somos diáconos. Según la Biblia, diácono es un servidor. Diácono, incluso dentro de sus acepciones, habla de ministerio. Hay personas que creen que les llamen diáconos los están bajando de categoría. No han entendido lo que dice la Biblia.
Pero el llamamiento de un anciano, el llamamiento de un pastor adjunto, el llamamiento al área de alabanza, cualquier área de la iglesia debería de haber un contexto, una atmósfera espiritual de oración y ayuno para llamar. Por eso, aquellos que son encargados de áreas de la iglesia local Betel, Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, cuando recomienden a alguien, oren y ayunen antes. Oremos y ayunemos para que el Señor confirme, así como lo hizo precisamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. En el antiguo pacto, los ministerios del Cordero, aún los que caminaron con el Señor, ahora en el nuevo pacto son los ministerios de la iglesia llamados por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento eran llamados por el Padre. Ahora en la iglesia son llamados por el Espíritu Santo. Así que los dones que el Señor daba en el Antiguo Testamento para hacer el tabernáculo de Moisés, por ejemplo, Besaleel, Aholiab, todas esas personas que fueron o recibieron dones de parte del Padre para llevar a cabo todas estas cosas. Ahora en el Nuevo Testamento, en la iglesia, los dones son dados también por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que las cosas cambiaron. Por eso qué peligroso es incorporar las cosas del Antiguo Testamento a la práctica del Nuevo, sencillamente porque a algún apóstol se le ocurre que esto y esto y esto deben de estar como parte de su liturgia, de su praxis dentro de la iglesia. Otra nota de mi pastor. Aleluya. No podemos mezclar las ordenanzas del Antiguo Testamento con las ordenanzas del Nuevo Pacto. Si no, cada uno traería su corderito y habría que inmolarlo, degollarlo. Espero que nos estemos dando a entender. A veces me pica la lengua por decir cosas mucho más directas, pero yo sé que aquellos que se van a sentir aludidos se van a enojar. Y alguno por ahí estará diciendo, habla. Nombres queremos para orar por ellos, pero ni oran por ellos. Pero qué delicado, hermano, es ver en los ambientes de las iglesias locales de hoy incorporar cosas que no están avaladas precisamente dentro del diseño y dentro del qué hacer y edificar iglesia. Quiero terminar porque, bueno, todavía hay tiempo, ¿verdad? Apenas llevamos una hora. Levanten la mano los que quieren que terminemos. No, ustedes no, hermanos. No, ninguno levantó la mano aquí, hermanos. Pero en la casa no sé cuántos levantaron la mano. Y hoy, como no estoy viendo ningún comentario, los hermanos tal vez tienen acceso a ver algún comentario, pero entrémosle a algo que tenemos que entrarle también. ¿Cuántos saben que el diezmo es una ordenanza del antiguo pacto? ¿Sí? Es difícil no tener retroalimentación. Pero por supuesto, encontramos el diezmo de la ley como parte de las ordenanzas obligatorias. Yo quiero que tú entiendas que el diezmo del antiguo pacto era obligatorio. Y como ustedes saben, en la iglesia del Señor, en la iglesia local, diezmamos, se diezma. Ahora, ¿será que la ordenanza del diezmo de la ley es el diezmo que debemos de dar en la iglesia? Aquel era obligatorio. Y lo delicado, según lo que dice Malaquías capítulo 3, es que ese diezmo, el que no lo daba, no era bendecido por Dios. Delicado. Pero ¿será que
el diezmo en el Nuevo Testamento es ese mismo? Bueno, otra vez tengo que recordar a mi pastor que nos habló de 3 clases de diezmo. Nos habló del diezmo de Abraham, nos habló del diezmo de Jacob. Y note que tanto el diezmo de Abraham como el de Jacob no estaba dentro del contexto de la ley. Y por supuesto nos habló del diezmo de la ley, el diezmo legal, donde tanto el Éxodo como Levítico, y me parece que Deuteronomio nos habla mucho de eso. Pero ¿será ese diezmo el que nosotros tenemos que dar? Bueno, y voy a quitar la palabra tenemos, que damos mejor. Porque en el Nuevo Testamento el diezmo, a diferencia de lo que pasaba en el Antiguo Pacto, es una entrega voluntaria, porque es el diezmo de Abraham. Y esa entrega voluntaria se hace por devoción y amor. Se hace por gratitud a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Totalmente distinto al diezmo de la ley. Entonces, en el nuevo pacto, Dios no te dice diezma para que te bendigan en la iglesia, sino diezma porque te estoy bendiciendo. Eso sí, hazlo si tienes el deseo y tienes el anhelo. Yo no sé si los hermanos que están aquí, porque son los únicos que me pueden a mí retroalimentar esta mañana, ¿alguna vez han oído un ministro que ha predicado en Malaquías 3 y dice, en base a ese pasaje, que el que no diezma es un ladrón? Sí, solo uno aquí. Porque a veces se mezcla una cosa con otra. Malaquías 3 está diciendo o está hablando del diezmo legal, que en el contexto del antiguo pacto se daba obligatoriamente y como un requisito para bendición. Hoy estamos diciendo que el diezmo de Abraham, el diezmo que se da en la iglesia, tiene que ver, no que te lo esté pidiendo Dios. Fíjate qué interesante. En el antiguo pacto te pedía el Señor que tú dieras el diezmo. Mientras que en el nuevo pacto, lo que el Señor hace es que por la bendición que te está dando, por la añadidura que estás recibiendo, te pone el deseo, te pone el anhelo para poder hacerlo. Hoy diezmamos porque estamos bendecidos, porque estamos agradecidos, porque amamos al Señor. Esas son las características del diezmo en el contexto de la iglesia. Muchos dicen que no hay que diezmar porque eso era del antiguo pacto, porque no tienen la revelación completa. Abraham no diezmó cuando la ley le obligaba a diezmar. A Abraham le revelaron el diezmo, a ti te lo deben de revelar. Abraham, Melquisedec no le pidió el diezmo, Abraham se lo dio voluntariamente. Y Abraham reconoció en el sacerdote Melquisedec, reconoció su función, su autoridad. Así que el diezmo en la iglesia es voluntario, es revelado y es un reconocimiento de autoridad espiritual en tu vida. Por supuesto, algunos que no muy me oyen hablar a mí sobre esto dirán, ya salió el peine, ese pastor necesita los diezmos. No, los diezmos no son míos, hermanos, los diezmos son del Señor. Sé que algunos ministros toman todos los diezmos para ellos, allá ellos en su propia manera de interpretar. Y claro, ahí hay mucha tela que cortar, pero no es el tema. Así que la diferencia
en este tema que estamos hablando, porque estamos viendo diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto de lo que hay que hacer en la iglesia para ser edificados. La diferencia es que en el Nuevo Testamento el diezmo es darle a Dios. En el Nuevo Testamento el diezmo es darle a Dios. En el Antiguo Testamento es pedido por Dios. ¿Notas la diferencia? En el Nuevo tú lo das. En el Antiguo te lo pedían. Gloria al Señor. Como estoy tratando de dejar algunos avances para que usted por el mismo canal, no a la misma hora, donde podamos continuar enseñando acerca de lo que dice Dios en su palabra sobre la iglesia, quiero darle unos avances en los 5 o 6 minutos acerca de seguir edificando la iglesia precisamente para que el Señor complete su obra en cada uno de nosotros. Note que hemos hablado del nacimiento de la iglesia. Hoy estamos viendo cómo hay diferencias del antiguo pacto hacia el nuevo, de lo que nosotros debemos hacer para ser edificados. Pero también la iglesia se sigue desarrollando. Y no solamente lo vemos en el libro de los Hechos, sino que también se ve en las epístolas. Pero el que empezó el trabajo en la iglesia y el que dijo que iba a edificar la iglesia, ¿se recuerda usted? No fue un hombre, fue el Hijo de Dios que dijo: sobre esta roca, Petros, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. Así que ningún hombre, ningún ministro se puede arrogar la pertenencia de la iglesia. Entonces, si es el Señor el que va a edificar la iglesia, pregunto, ¿por qué los hombres a través de estos 2000 años, pero de una manera más acelerada en este tiempo, se inventan métodos humanos para edificar iglesia? Hoy en día podemos encontrar iglesias locales en cualquier latitud que ofrecen a sus asistentes diferentes formas para que se sientan cómodos y establecen diferentes clases de métodos humanos para el crecimiento de la iglesia. Usted sabe que Dios aviva su obra en medio de los tiempos. Y nos habla la palabra que muchas veces, si nosotros nos humillamos y buscamos de Dios, Él aviva su obra en medio de los tiempos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea, los que conocieron y registraron cómo quedó Corea después de la Segunda Guerra Mundial, hacen la comparación que toda Corea, no una parte de Corea, se parecía como si usted caminara ahí por el Gaito o caminara por ahí por la zona 5, en los barrancos de la zona 5, que ¿cómo se llama ahí, Maynor? ¿Ah? La Limonada. Champas. Casas muy, muy, muy sencillas. Así era toda Corea. Mi pastor, que tuvo la oportunidad de ser invitado por un ministro muy famoso en ese tiempo, Paul Yonggi Cho, fue invitado porque en Guatemala, en el IMSS, se estaba desarrollando una iglesia grande que crecía y crecía y crecía. Y este ministro era el pastor, y quizás sigue siendo el pastor de la iglesia más grande del mundo, con 1 millón de miembros de esa iglesia. En una isla
Él desarrolló edificios y edificios y edificios, su montaña de oración y grandes edificaciones, por supuesto físicas, para albergar a tanto miembro. Y recuerdo que cuando él hizo algunas preguntas, ¿por qué el fervor? Porque encontró un fervor en la oración tremendo. Eso fue en los años 80, si no estoy mal. Esa montaña de oración tenía cubículos donde uno podía ir a orar 24 horas o más tiempo, una semana, un mes si quería. Y realmente en Corea se estaba viviendo un avivamiento tremendo. Y no solamente en la iglesia de Paul Yonggi-cho, sino que en otras iglesias. Membresías de 40, 50 mil miembros. Pero la razón fue lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, donde no hubo familia que no tuviera un muerto. O quizá muchos muertos. A raíz de el crecimiento que se desarrolló en estas iglesias, hará ya cerca de quizá unos 40 años, se desarrolló esa rama o ese método de igle crecimiento, donde ministros de todo el mundo iban a Corea y recibían seminarios en diferentes partes del mundo, porque lo que querían era tener en las latitudes de donde venían lo mismo que Dios le había dado a ese ministro. La pregunta es, ¿sería que eso lo quería repetir el Señor de la misma forma? Muchos ministros hasta el día de hoy están frustrados, porque asistían a los seminarios. Quizá el error fue tratar de hacer un método de algo que era una visitación muy específica, con antecedentes muy específicos y con búsqueda espiritual, que lamentablemente en el camino se pudo haber dañado. Insisto, con el tiempo que me queda, si el fundador y el que va a edificar la iglesia, según Mateo, es Cristo, sobre esta roca, sobre esta verdad revelada, Pedro, que te dieron, yo edificaré mi iglesia. ¿Por qué los hombres queremos hacer métodos humanos? ¿Por qué no volvemos a la palabra? ¿No cree usted que el método de Dios es el importante? Si Él es el que va a edificar su iglesia, ¿cuál es la razón que los hombres insistan en metodologías que, por cierto, producen frutos? Megatemplos llenos de personas. Pero la pregunta es, ¿los estarán edificando como iglesia de Cristo o los estarán edificando como iglesia del ministro fulano de tal, de la denominación tal o cual? ¿Realmente el Señor estará edificando su iglesia? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y como le dije, estas son atracciones para la próxima vez que compartamos. Y solo le quiero dejar a usted un pensamiento más. Decía el hermano Otto, los muertos, entiéndase, espirituales, no pueden edificar iglesia. Lamentablemente puede ser que ahora incluso haya muertos espirituales pretendiendo edificar iglesia. Son los vivos, espirituales. Y usted tiene que estar seguro, amado hermano, que usted es un vivo espiritual. Es decir, que ya le dieron vida a su espíritu. Por eso solo le quiero leer un verso en Lucas capítulo 9. Prometo terminar ya. Y verso número 60. Lucas capítulo 9. Y vamos a leer desde el verso 59. Y dijo otro, o mejor dicho, y dijo el Señor a otro, porque es el Señor el que está hablando aquí: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ese es el contexto de lo que vamos a decir ahorita. Jesús le dijo, tremendo lo que le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos.
Al parecer la costumbre oriental era que cuando un hijo, especialmente si era el hijo mayor, salía de casa, lo tenía que hacer hasta que su padre muriera. El contexto no es que esa persona a la que el Señor le dijo que lo siguiera no fuera a enterrar a su padre porque en ese momento había muerto. Tenemos que entenderlo. Sino que cuando el Señor le dijo sígueme, lo que le estaba diciendo a este personaje era: primero espera que mi papá se muera y entonces te voy a seguir. Pero la respuesta del Señor tan tremenda fue: deja que los muertos, entiéndase, espirituales, muertos que caminan, muertos de 2 pies, entierren a sus muertos. Y inmediatamente le dice: y tú ve y anuncia el reino de Dios. La tarea de la iglesia, para el que está vivo espiritualmente, para el que nació de nuevo, para el que podemos llamarlo cristiano normal, es ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Ir y anunciar el reino de Dios, extender el reino de Dios a todas las naciones. Por eso se vuelve muy peligroso, amados hermanos, cuando en nosotros no hay interés por predicar las buenas nuevas de salvación a nuestros vecinos. Cuando en nosotros no nace como un fruto de esa nueva vida que tenemos el hablarle a nuestros familiares inconversos. Cuando en nosotros no nace la posibilidad de hablarle a el compañero de estudios, sabiendo que si ese compañero de estudios sufre un accidente y no entregó su vida al Señor, va a ir al infierno, según lo que dice la palabra del Señor. La pregunta es: si no nace, si nosotros nos escudamos en que mi ministerio es otro, momento, dentro del diseño de Dios para la iglesia, según la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, es que la iglesia debe ser una iglesia, todos, una iglesia evangelizante, donde todos debemos ir y hacer discípulos a todas las gentes. El que está vivo tiene la capacidad de poder gestar un organismo viviente que es la iglesia. Por eso hay ministros que cuando su metodología de hacer iglesia es hacerla como una empresa, y ellos dicen la iglesia empresarial, y toman todos los elementos que los muertos utilizan para hacer empresas y las incorporan a la iglesia. Están trayendo metodología de muertos y quizá lo único que logran hacer es una gran organización. La iglesia, hermanos amados, que aparece en las escrituras, es un organismo vivo porque está compuesto por todos aquellos que realmente dejamos el sistema anterior, dejamos el reino de las tinieblas, porque intrínsecamente hablando, eclesía son los llamados afuera de ese sistema. Yo he terminado de predicar y voy a pedirle que ahí en su casa usted cierre sus ojos, incline su rostro y permítame que oremos juntos para que la palabra del Señor pueda ser aplicada por el Espíritu. La certeza que tenemos que tener hoy es si estamos siendo edificados, iglesia de Jesucristo, iglesia de Cristo, conforme al diseño de Dios. Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque una vez más nos has dado el privilegio maravilloso, pero la gran responsabilidad de volver a transmitir tu bendita palabra.
Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tome de lo que se ha compartido en este tiempo, y que en aquellos que tienen oídos para oír y tienen un corazón preparado para recibir, un terreno, Señor, listo para que tú, Señor, siembres tu bendita palabra, que como lluvia, Señor, haya mojado nuestro terreno, y que siendo labranza tuya, lo que tú quieres hacer en esta mañana pueda germinar para dar buen fruto. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado de la necesidad del ayuno de acuerdo a lo que tu palabra dice. Nos has indicado y nos has recordado, Señor, que hoy diezmamos no por obligación, sino que lo hacemos por amor, por gratitud y en consecuencia de la bendición que hemos recibido. Gracias, Señor, porque nos has recordado que los verdaderos ministros tuyos son llamados por ti. No se llaman a sí mismos y son llamados por el Espíritu Santo de Dios, tu Santo Espíritu, para la obra a la que tú los has llamado, los has enviado. Permite, Señor, que en esta oportunidad nosotros podamos tener testimonio de lo que hemos oído. Tener testimonio, Señor, si estamos en una congregación local que se toma el cuidado de edificar conforme a tu palabra. Necesitamos hoy más que nunca ese testimonio en nuestro Espíritu Santo. Una vez más oramos por aquellos que están enfermos. Te pedimos, Señor, que sea extendida, alargada tu mano de poder a los diferentes lugares, Señor, donde se ha estado orando y se ha estado clamando por sanidades. Que nuevamente nosotros tengamos el gozo de ver la sobrenaturalidad con la que tú, Señor, has respaldado aquellas peticiones, Señor, que, Padre, han traído sanidad, que han traído, Señor, solución a problemas, que han traído, Padre, el testimonio de un Dios vivo. Sigue, Señor, actuando y moviéndote. Sabemos, Señor, que esta predicación puede llegar a lugares insospechados, ante personas necesitadas, que cuando esta palabra se oiga, Señor, tú seas propicio a la necesidad de cada uno de los oyentes, Señor, y que tú, Señor, te muevas con poder y conforme a tu voluntad. El que no te conoce, Señor, te pedimos que tú también te reveles a su vida. Sabemos que es mucho más importante que podamos nacer de nuevo y esto pueda traer una sanidad física o no, si es tu voluntad, pero ya las almas están preparadas incluso para irse contigo. Padre, te pedimos por las necesidades económicas, te pedimos por la escasez, te pedimos por diferentes clases de problemas que puedan haber llegado a las familias de Iglesia de Cristo Betel. Que ellos, Señor, lejos de desanimarse, levanten su cabeza y crean a tus promesas, donde tú, Señor, dices en tu palabra que estás a punto de venir, que tú, Señor, vas a cumplir todas las promesas que has dado a tus hijos. Te pedimos, Señor, que aquel que necesita tu consuelo, aquel que ha perdido seres amados en este tiempo, de formas quizá que jamás se imaginó, tu consuelo, el consuelo de tu Espíritu Santo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la seguridad que tú estás al control de las cosas aunque no las entendamos, en el nombre poderoso de Jesús, pueda llegar a la vida de mis hermanos que están ante situaciones tan difíciles, pero que sabemos, Señor, que tú eres soberano
y que tú, Señor, traerás el bálsamo necesario. Tú traerás, Señor, la fortaleza, aún tu gozo que se vuelve fortaleza en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que el inicio de esta semana sea con bendición y que tú bendigas cada trabajo, bendigas, Señor, y protejas de todo contagio a los que salen día a día a trabajar. Bendice y respalda las empresas, los compromisos económicos que tienen las empresas, Señor, de tus hijos, para que ellos también sigan confiando en que tú seguirás actuando conforme a tu poder, conforme a tu amor y conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, desde los más pequeñitos, los que son de brazos, los niños, los jóvenes, los adultos y por supuesto también los ancianos. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.